Bienvenidos a esta segunda charla de esta serie de webinars llamado Cirugía en Acción. Mi nombre es Gabriela Quispe y el día de hoy tenemos como tema Finanzas sin estrés. El día de hoy tenemos como ponente a Clifford Henk. Clifford es un profesional en economía. Actualmente está cursando su formación académica de cuarto nivel en finanzas en la SPOL. Clifford es líder de área y tiene 5 años de experiencia en el departamento financiero y análisis estadístico, pero cuando no está inmerso en los números, le gusta salir de la rutina practicando buceo. Con esto damos paso a Clifford. Bienvenidos, muchísimas gracias por tomarse el tiempo para sumarse a esta charla, a este webinar, a este proyecto tan bonito en el que está incursionando TIA, donde los talentos de TIA te enseñan. Si no sabes lo que está pasando en tu vida, en tus finanzas, no sabrías qué acciones puedes tomar para poder llevarlas a cabo y poderlas sacar adelante. Entonces, les agradezco por unirse, por sumarse a nuestro proyecto y espero poderles aportar con conocimiento, con nuevas estrategias para que lleven sus finanzas sin estrés. La charla va a estar basada en 2 libros. Generalmente uno podría decir las finanzas personales no, digamos, no tienen una suficiente base académica, se podría decir, no es que te la enseñan en la escuela, no es que tienes una formación en la universidad o en el colegio, y nos toca ser autodidactas incluso para este tipo de cosas, y esto es lo que apunta a Teoría en Acción, a aportar con estos conocimientos. 2 libros muy importantes en el mundo de las finanzas personales son Padre Rico, Padre Pobre y El Hombre Más Rico de Babilonia, que dan ciertos tips y cierto conocimiento financiero enfocado a los datos personales. Pues bien, acá es importante decirles que no hay recetas. ¿Qué he visto yo? Y es que normalmente uno ve videos o cosas en redes donde normalmente siempre tratan de mostrarnos recetas. Recetas como, el 50-30-20, 40-60-10, no lo sé. Pero la verdad es que no hay recetas. Esto es como, imaginemos que estamos cocinando. A veces dicen hay que cocinar los números. A veces se hacen esas bromas en finanzas. Pero supongamos que tienes una receta donde tienes que usar miel y no hay miel. Lo más lógico sería tal vez usar azúcar. Bueno, es más o menos así. Y también te toca darle tu toque, ponerle cierta creatividad a tus finanzas para investigar, para ver cuál puede ser la mejor estrategia para financiar algún activo en la compra de un bien. Y hay que ir jugando, hay que ponerle un poco más de sal, un poco más de pimienta, y así son el mundo de las finanzas. De hecho, así funciona. Eh, entonces, el primer concepto básico es no hay una receta. El spoiler de la charla. Listo, antes de iniciar capaz con estos conceptos básicos, nos gustaría tener un primer sondeo como para conocer qué significa para ustedes la palabra dinero. Entonces vamos a lanzar un forms para que puedan responder. Se les aparece automáticamente en la pantalla. Con esto vamos viendo que para nuestros participantes la palabra dinero significa metas, significa recursos, ingresos, riqueza, compras. Un poco esto es lo que nos mencionan nuestros participantes. Vamos a ver antes que nada un video que va a contestar qué significa el dinero. Muy probablemente la gente no piensa que el haber nacido es un milagro. Tienes 40 millones de probabilidades que nazca otro y te tocó a ti, pero la vida es al término, se va. Y el problema es en qué gastas el tiempo de tu vida, en qué gastas el milagro de haber nacido. Si no te haces las preguntas, no te preocupes. El mercado se va a encargar y te vas a pasar toda la vida pagando cuentas y comprando cosas y hasta que seas un viejo destruido. Y tú no compras con plata, compras con el tiempo de tu vida que gastaste para tener esa plata. Pero el tiempo de la vida no se repone, la vida es una aventura. Se podría decir que ya terminó la clase, terminó la charla, porque realmente, aunque parezca tonto, van a ver a lo largo de la charla que estas palabras toman muchísimo sentido. Él dice, la vida es a término y la vida no se repone. Y otra cosa que dice es,
uno no compra con plata. Uno compra con el tiempo que le toma para conseguir esa plata. Es decir, si yo gano $5, $3, $2 por hora, si quiero comprar algo de $100, tengo que trabajar 50 horas. Entonces, es un montón de tiempo de trabajo, es una semana de trabajo. Entonces, cuando uno pone las cosas, los bienes en esa unidad de medida, en la unidad de medida de tiempo, creo que uno podría incluso comenzar a pensar 2 veces a la hora de salir y gastar. Entonces él te dice, si no te lo preguntan, no te preocupes, el mercado se va a encargar de enseñarte y vas a estar toda la vida paga y paga y paga y paga. Y realmente es lo que tú escuchas cuando conversas con alguien. Normalmente siempre estamos en una reunión o en alguien, conversando con alguien y tenemos algo de confianza y hablamos de dinero, que ese es otro punto importante. Normalmente no hablamos del dinero. Es como un tabú. Pero al final, lo que termina pasando es que vas a terminar paga y paga y paga si no tomas conciencia. Y qué bueno que estén justo por eso inscritos en la charla. El libro de Robert Kiyosaki lo define como la carrera de las ratas. Y aunque suena un poco fuerte, tiene que ver, yo le diría como un hámster en una ruleta, que lo hemos graficado acá, donde por ejemplo empiezas a trabajar para tener dinero, para pagar deudas, y a su vez, una vez que pagas las deudas otra vez estás sin dinero, entonces tienes que volver a trabajar, y la rueda sigue dando vueltas y tú solo estás dentro de la rueda corriendo para cubrir el día a día, cubrir las necesidades, cuando realmente no debería ser así, no deberías estar corriendo, deberías estar planificando y llevando una vida un poco más tranquila y llevar tus finanzas sin estrés. Entonces, hay algunos conceptos o claves que sirven, son como estrategias, para no estar dentro de la carrera de las ratas. Bueno, acá yo quería hacer un paréntesis y decir que las finanzas, por ejemplo, las finanzas empresariales o las corporativas, no son tan distintas a las finanzas personales, y ya van a ver por qué. Tiene mucho que ver con los conceptos que podrías usar de las finanzas corporativas, las finanzas empresariales, hacia tus finanzas personales. Al fin y al cabo siguen siendo finanzas. Los conceptos son muy parecidos. Lo que cambia es un poco el objetivo. Y entonces cuando llegamos acá, pero que no se asusten, porque vamos a empezar a hablar en términos básicos, un poco de algunos balances o estados financieros que se ven en las finanzas corporativas, como el estado de resultados o el estado de pérdidas y ganancias, y un estado de situación patrimonial. Bien, tenemos, en primer lugar, el más sencillo, ¿no? Es lo que comúnmente conocemos como ingresos y gastos, y de esos ingresos o gastos o podemos tener una pérdida, un déficit, o podemos tener una ganancia. Y de los activos y pasivos, ¿qué sabemos? Que los activos son cosas que nos ayudan a generar dinero, y los pasivos, en términos fáciles, son cosas que nos sacan dinero. Por ejemplo, en los pasivos podemos tener la tarjeta de crédito, porque aparte de pagar la cuota que corresponde a una porción del bien que hayamos comprado, estamos pagando intereses. Y los intereses te sacan dinero del bolsillo. La hipoteca de la casa, la del carro, deudas varias y demás, nos sacan dinero del bolsillo. En cambio, los activos nos ponen dinero en nuestro bolsillo. Supongamos que un activo puede ser una mercancía, o por ejemplo me pongo a vender chocolates. Si los chocolates los voy a vender y son mi mercancía, eso me va a dejar una ganancia, va a poner dinero en mi bolsillo. Luego está, por ejemplo, que yo tenga un negocio, que yo tenga una propiedad, etc. Entonces, en términos muy sencillos, un activo trae dinero a tu bolsillo y un pasivo saca dinero de tu bolsillo. Bueno, vamos a ver si están atentos. Bueno, activo, pasivo o ninguna de las anteriores. ¿Qué es el auto? Hasta el momento de las respuestas que vamos teniendo, un auto es pasivo en un 63% de nuestros participantes. Wow, muy bien, excelente, están muy atentos.
Sí. ¿Por qué? La respuesta correcta es que es un pasivo. Ujú. Pues bien, ¿por qué es un pasivo? Porque contrario a nuestra a la contabilidad básica, un auto se contabilizaría como un activo. Así funciona la contabilidad o como te lo enseñarían en la escuela o el colegio. Pero para las finanzas personales, un auto realmente es un pasivo. Y aquí viene el porqué. Un auto necesita mantenimientos, te pueden multar, necesita combustible, demás. Y no solo eso, lo más importante es que pierde valor en el tiempo. Entonces, al final, inviertes un montón, puedes pagar los intereses de haber financiado el auto, puedes pagar multas, puedes pagar matrículas, impuestos, todo lo que conlleva tener un auto y solo estás sacando dinero de tu bolsillo. Al final cumple un objetivo que es transportarnos de un lugar a otro con más comodidad, pero sigue siendo un pasivo porque tenemos que estar bien claros de que va a sacar dinero de nuestro bolsillo. Siguiente pregunta. ¿Una casa es un activo, un pasivo o ninguna de las anteriores? Y hasta el momento tenemos que una casa es un activo para el 66% de nuestros participantes. Están muy atentos, parece. Bueno, acá la respuesta correcta es depende. Era poner ninguna de las anteriores. En general, en la mayoría de los casos puede funcionar con un activo. ¿Por qué? Porque la casa, y más bien el terreno sobre el cual está la casa, tiene algo que trae dinero a tu bolsillo, que es la plusvalía. Es decir, la tierra gana valor en el tiempo. Entonces, de alguna manera, en el momento que quieras venderla, va a poner dinero en tu bolsillo. El problema está en que normalmente no estamos comprando y vendiendo casas todos los días. Y si usamos la casa para vivir, normalmente va a terminar siendo un pasivo porque también hay que pagar impuestos, porque también hay que darle mantenimientos, arreglos, pintura, etcétera, etcétera, etcétera. Otro ejemplo donde podría ser un activo para las finanzas personales es donde, por ejemplo, yo alquilo la casa. Entonces, tengo la propiedad donde está el terreno, que se va a generar una plusvalía, y adicionalmente voy a recibir un ingreso por la renta de ese inmueble. Un depósito a plazo, ¿es un activo, un pasivo o ninguna de las anteriores? Pues la respuesta correcta es un activo. ¿Esto por qué? Porque si tuviésemos un depósito en el banco a plazo que genera intereses, es decir, le digo al banco, ten, por ejemplo, $1.000 y estos $1.000 los voy a mantener congelados 3 meses. Por tenerlos 3 meses congelados en el banco donde no los puedo retirar, el banco va a pagarme intereses sobre esos $1.000. Por lo tanto, ese instrumento financiero va a hacer que nos ponga dinero en nuestro bolsillo. Se puede catalogar como un activo. De hecho, tener ahorros o tener dinero, el mismo dinero funciona como un activo. Es el activo más líquido de todos, de hecho, el cual se puede transformar en otro bien. Bien, acá tenemos lo que Robert Kiyosaki determina como un flujo de cómo se mueve el dinero para una persona pobre y cómo se va a mover el dinero para una persona rica. Y esto es importante entenderlo porque creo que es la clave o la esencia de cómo salir de la carrera de la rata. Y es, cuando yo tengo menos ingresos que gastos, es decir, yo gasto mucho más de lo que yo gano, voy a tener una pérdida, un déficit, me está faltando dinero para poder cubrir todas las cosas en las que yo incurro. Y como tengo que cubrir ese gasto, voy y lo financio con deuda. Es decir, ahí es cuando saco la tarjeta de crédito, cuando tomo el préstamo del banco, cuando saco una hipoteca para comprar una casa, cuando hago un préstamo para comprar un auto, etcétera, etcétera, etcétera. Porque gasté mucho más de lo que yo tenía en mi poder. Entonces lo que haces es encerrarte en este círculo. Si se dan cuenta, esto es un círculo, porque la primera vez que lo haces, al siguiente mes necesariamente vas a tener que gastar más de lo normal, porque vas a estar pagando la cuota que tomaste anticipadamente, que te gastaste anticipadamente en el mes anterior. Entonces esto se vuelve un círculo y siempre voy a estar, me falta plata, pago la deuda, vuelvo a generar ingresos para poder consumir, me vuelve a faltar plata, pago la deuda. ¿Y qué pasa? Estás trabajando para el banco,
estás trabajando para tus deudas. Y ahí volvemos a las palabras de Pepe Mujica, que esto no tiene ningún tinte político, pero me parece que es un pensamiento bastante acertado sobre el dinero. ¿Qué pasa? Cuando tú compras algo que vale 1.000 y lo financiaste con crédito, supongamos que terminamos pagando 1.270. Esos 270 fue tiempo que tú tuviste que dedicar, es decir, dejar de pasar tiempo con tu familia, hacer un hobby, disfrutar, para poder trabajar y pagarle esos 270 al banco. Entonces siempre pensémoslo en esos términos, porque cuando tomemos una deuda y paguemos intereses, lo estamos pagando con tiempo de vida. El ejemplo del flujo, cómo se mueve el dinero en una persona rica, es decir, cómo vences la carrera de la rata según Robert Kiyosaki. Recibes el ingreso, gastas siempre un poco menos de lo que consumes, de lo que ingresas, y tienes un ahorro. Siempre te sobra algo de dinero. Y ese dinero pasa a los activos como un ahorro, como efectivo, que dijimos que el efectivo es un activo, y se puede transformar en una inversión. Una inversión o un activo va a hacer que, como decíamos, un activo pone dinero en tu bolsillo. Entonces, en ese momento empiezas a generar un segundo ingreso, aparte de tu ingreso normal, con el que ya venías operando en el día a día. Al tener un segundo ingreso, lo que termina pasando es que el círculo se vuelve vicioso. Una segunda oportunidad, vuelves a tener ahorros, los vuelves a invertir y así sucesivamente. Entonces, este es el flujo de dinero de una persona rica. Entonces, acá vienen las reglas de oro. Hemos planteado 5 reglas de oro. Estas las tomé del libro de El hombre más rico de Babilonia. Y me hizo tanto sentido cuando contrastas ambos libros, porque te dice, el dinero se aferra a los que ahorran al menos el 10% de sus ingresos. Con ello garantizan su seguridad y la de su familia. Y de hecho, hay un refrán o una parte importante donde hace hincapié el protagonista del libro, que se llama Arkad. Es un libro que está orientado en Babilonia, obviamente, en el mundo árabe. Es lógico que el nombre sea ese. Y él dice, páguese a sí mismo primero. O sea, hace énfasis en esta teoría de que el dinero es tiempo. Y él dice, uno siempre le está pagando a los demás por las cosas. Y siempre está pagándole a los otros. Pero ¿cuándo me pagué a mí mismo? ¿Cuándo me recompensé a mí por mi trabajo? Y ahí es donde sale esta moraleja o esta regla de oro de ahorra al menos el 10% de tus ingresos. ¿Por qué? Porque te estás pagando a ti mismo. Te estás recompensando por haber trabajado y te lo vas a poder disfrutar luego. Entonces, la otra parte de la frase dice, con ello garantizan su seguridad y la de su familia. Si vives al límite, consumiéndote todo lo que ganas, lo que va a pasar es que en el momento de un imprevisto, de una emergencia o de algún problema médico, por ejemplo, no sé, no vas a tener cómo garantizar tu seguridad y si tienes familia, tampoco vas a estar preparado para cubrir esas necesidades o esas emergencias que podrían suceder. Esto pasa todos los días. Entonces, una regla de oro es págase en sí mismo. Siempre tratar de tener ahorros. Entonces, algunos me dirán, bueno, pero ¿cómo podemos ahorrar? ¿Cómo podemos ahorrar si yo no gano lo suficiente? Esa es una de las preguntas más difíciles de responder, de hecho. Y no hay muchas formas, porque supongamos que yo gano, digamos, la canasta básica es de $800 aproximadamente. Necesitas 1.6 perceptores, hablando en términos muy técnicos, es decir, necesitas 1.6 personas, 1.6 trabajadores que contribuyen con un salario básico para poder cubrir la canasta básica. Eso significa que usted debe trabajar y que tal vez su compañero de vida, su esposo, su esposa, también para poder cubrir una canasta básica familiar. No estamos hablando igual de una familia de 4 personas. Entonces, si usted solo está trabajando y, por ejemplo, su esposa no, y no gana lo suficiente y tiene una familia de 4, la ecuación es inexacta. Eso significa que no va a poder cubrirla y necesariamente se va a tener que endeudar.
Entonces la respuesta que algunas personas no quieren decir es, a veces nos toca comenzar a pensar cómo generar otra fuente de ingresos. Y hay negocios, por ejemplo, decíamos que un activo es una mercancía. Podríamos empezar a manera de hobby, o nuestra esposa o alguien más nos puede ayudar, algún integrante de la familia, y podemos tener un pequeño emprendimiento de un capital semilla. Y con eso, pues, comenzamos a gestionar este círculo de tener un ingreso adicional a mi ingreso normal. Y eso me puede ayudar a poder compensar, ¿verdad? El hecho de que mis gastos sean mayores que mis ingresos. Aquí un consejo que de hecho yo lo practico y les voy a contar los beneficios que pueden tener es, te dicen, bueno, tenga dos pequeños bancos. Acá en la figura le hemos puesto como dos pequeños jarritos, como uno para gastar y uno para ahorrar. Personalmente lo que yo hago es tener dos cuentas de ahorro en dos bancos distintos. En uno es la cuenta operativa, donde yo recibo mis ingresos, donde me pagan, y es donde voy a usar para pagar todas mis cuentas. Y tengo una segunda cuenta en un banco que ni bien toca el dinero en mi cuenta, automáticamente yo sé que tengo que hacer una transferencia por un valor X que ya he definido para poder tenerlo en el otro banco, que es el banco de los ahorros. Quiere decir que una cuenta se va a mantener en un saldo bastante pequeño. Entra dinero, sale dinero. Entra dinero, sale dinero y se va a mantener en un saldo bajo. Pero la otra cuenta solo va a estar creciendo porque estás ahorrando y no le estás sacando dinero. Esto incluso los bancos lo ven. Y cuando lo ven y ellos detectan estas alertas, ellos dicen, oye, tiene una suma considerable de ahorros. Lo que puede pasar es que te comienzan a llamar a ofrecerte una tarjeta de crédito. Pero ya vamos a ver que eso no es malo y tampoco es bueno. Si lo sabes manejar es una buena herramienta, de hecho. Y te pueden ofrecer una tarjeta de crédito con un muy buen cupo porque saben que tienes cómo responder o sabes que tienes el dinero para poder pagar ese cupo que te están asignando. Pero bien, el punto de ahorrar no es ahorrar por ahorrar tampoco, ¿no? Entonces hay que ponerse en metas de ahorro. Siempre hay algo que tal vez nosotros queremos, o una meta familiar, o comprar un auto. Ya dijimos que es un pasivo, ¿no? Pero a veces queremos estar un poco más cómodos. Bueno, puede haber una meta, lo que nosotros queramos. Querramos viajar, o no sé, cualquier cosa. Puede ser una meta. Queremos ponernos una meta mejor alineada a nuestra charla. Queremos comprar o empezar un negocio. Bueno, ahorro para poder empezar el negocio. Y la otra es ser un comprador inteligente. O sea, cuando compras algo hay que asegurarse, una, de haber investigado el precio, que sea de buena calidad, cuál es la mejor estrategia para comprarlo. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Y otros temas que yo quisiera recomendarles es, hay que hacerse un examen financiero. O sea, nos hacemos exámenes de salud todo el tiempo. Cuando nos autoexaminamos y decimos, ¿cómo está mi salud financiera? Entonces, realmente lo ideal sería hacerlo cada mes y decir, bueno, voy a ver cuánto gasté, cuánto gané, cuánto tengo de activos, si tengo ahorros, no tengo ahorros, tengo deudas, cómo está mi situación financiera. Pero si no puedes, porque sabemos que el tiempo es escaso, podemos hacerlo, por ejemplo, cada 3 meses. Y planificar tal vez tu año, planificar el tiempo que requieras para decir, bueno, en este año voy a planificar que voy a ganar esto más o menos, voy a gastar esto, voy a ahorrar esto para poder comprar esta meta que tengo. Y así te vas ordenando, así sabes a dónde vas. Otro consejo podría ser evitar los gastos hormiga. A veces uno va y, bueno, no sé, se compra un helado, se compra un café, ¿no? Que es $1 aquí, $1 allá. Y al final son gastos hormiga que van sumando y no te das cuenta. Y realmente cuando haces tu examen, te haces tu examen financiero, cómo está tu salud, dices, oh, mira, me aparece un monto considerable. Y normalmente cuando haces presupuestos, dice otros. Eso es lo mejor del mundo, porque no sabes en qué te lo gastaste. Y la otra, que esta sí le voy a dedicar unos minutos, me parece que es importante y que pasa mucho. Hay una frase en inglés que dice, the grass is greener on the other side. Eso significa que el césped es más verde al otro lado de la calle. Entonces, yo veo el césped del vecino y digo, uy, ese está más verde que mi césped. Entonces yo quiero tener el mejor césped, el mejor jardín.
Y lo que termina pasando es que conozco a un compañero, un amigo, alguien, y supongamos se compró el último iPhone 15. Y yo, wow, no, yo tengo un Samsung un poco, o sea, es funcional, tiene todo lo que necesita tener, acceso a redes sociales, internet y demás, pero no es el iPhone 15, no es la camarita así perfecta, ni sé qué, y el mío cuesta 300 y el de él cuesta, no sé, $1000. Pero realmente la pregunta es si lo necesito, si, y tengo cómo pagarlo, no sé. Ahora, no tengo cómo pagarlo, pero ese impulso de, no, yo también quiero tener el césped más verde, entonces va y pagas y coges, sacas la tarjeta, no tienes cómo pagarlo, eso significa como 2 meses de trabajo, por ejemplo, no sé, pero son 2 meses de trabajo dedicado a un solo objeto que no es necesariamente esencial para tu vida, que tenías uno funcional, pero fuiste y lo compraste, y tú feliz. Pero bueno, hay algunos consejos. Ahora, a Arcad, en el cuento que les digo de el hombre más rico de Babilonia, le decían, Arcad, ¿cómo puedes ahorrar un 10% si ni siquiera el 100% de mi ingreso me alcanza? O sea, ¿cómo puedo hacerlo? No me alcanza. Que es lo clásico en estas charlas de finanzas personales. Y la respuesta de Arcad fue, ¿saben qué? No todos ganamos lo mismo. Algunas familias son más numerosas. Unos ganan menos, otros ganan más. Pero ¿saben qué? Cuando tú hablas con alguien y le preguntas si tienes dinero en su bolsillo, si tienen ahorros, la verdad es que todo el mundo te dice, aunque gane más que tú o tú ganes más que él, te va a decir, no, no me alcanza, estoy ya esperando que pague la quincena, no, es que estoy esperando que llegue el fin de mes. Y eso significa que cuando tus ingresos suben, también tus gastos lo hacen. Es una tendencia natural. ¿Por qué? Porque tendemos a confundir nuestras principales necesidades con nuestros deseos, que es más o menos lo que hablaba hace un momento del iPhone. Tú tenías cubierta la necesidad con tu Samsung, pero no, querías el iPhone. Y eso no era una necesidad, era un deseo. Y luego, como un contraejemplo de esa pregunta, ustedes seguramente han escuchado a un jugador de fútbol, un artista, en este caso puse ahí una noticia de Johnny Depp que dice que estaba en bancarrota, Nicolas Cage que dicen que está en bancarrota. He escuchado muchas historias de jugadores de fútbol ganando millones, retirados después del fútbol, lo invirtieron en alcohol, en cualquier otra cosa, pero no lo supieron administrar y al final terminaron en la bancarrota. Entonces, la verdad es que hay que identificar, es verdad, no hay que dejar de reconocer que para unos es más difícil que para otros, pero realmente ahí es donde yo decía que no hay recetas. A ver, le pongo un poquito más de sal, no tengo miel, le pongo azúcar. O sea, vamos viendo, seamos creativos y tratemos de identificar. Lo importante también es autoconocernos financieramente, hacernos ese examen. Porque si no sabemos, no tenemos ese conocimiento, no tenemos esa información, tal vez no estamos apuntando a una meta, no tenemos un camino trazado por el cual seguir. Y entonces aquí viene la segunda regla de hoy. El dinero trabaja con diligencia y de forma rentable a aquellos que hacen buen uso de él y lo multiplican. Entonces, ahí vuelve este tema del flujo del dinero, ¿no? El flujo de la persona rica. Y este es del otro libro, ¿no? Este es del libro de Arca, del libro del hombre más rico de Babilonia. Entonces tú comienzas a entender los conceptos que te dan, digamos, estos gurús financieros y tú dices, bueno, el secreto está en seguir ese flujo de dinero. Porque ahorrar e invertir no es lo mismo. El ahorro es estático. Invertir significa que ese dinero se va a multiplicar. Les voy a dar un ejemplo. Aquí hay varios tipos de ingresos. El ingreso ganado puede ser por un negocio, por un trabajo, como se dice aquí en Ecuador, puede ser un cachuelo, puede ser que estás en relación de dependencia y vas a generar un ingreso por un trabajo que has efectuado. Luego está el ingreso de portafolio, que es, ¿sabes que voy al mercado financiero e invierto, por ejemplo, en un fondo indexado, invierto en un banco, en un depósito a plazo que se congela tu dinero y te dan intereses,
invierto en una acción. Bueno, en Ecuador no son muy comunes las acciones, todas las empresas son familiares, pero también hay obligaciones financieras, bonos, es decir, la empresa dice, mira, te voy a emitir un papelito que dice, te debo 1000 y te voy a pagar 1100, 1200 en tanto tiempo. Entonces eso se llama ingreso de portafolio. Eso quiere decir que vas a recibir un dinero, o sea, así como los intereses podrían funcionar en tu contra y es tiempo de vida que tú necesitas invertir para pagar ese interés, este es al revés, pero a tu favor. Es decir, yo puse dinero que era mi activo y ese activo me empieza a dar retornos, me empieza a dar otros ingresos. Y luego está el mejor de todos los ingresos, ¿no? El que sin hacer nada vas a recibir, o con hacer muy poca inversión de tiempo vas a recibir dinero. Uno de los más comunes es el del mercado de los bienes raíces. Cuando empiezas a comprar propiedades, tienes, no sé, imaginemos que tienes rentas de los alquileres de esas propiedades, o en la misma plusvalía, vas a empezar a generar dinero sin necesidad de estar trabajando en eso. Obviamente también están las patentes por un invento, pero bueno, eso es un poco más complejo. El uso de la propiedad intelectual en canciones, libros y demás. Aquí está el ejemplo que les decía. Vamos a suponer que ahorro $100 durante 20 años. Este es de un simulador de estas páginas de un fondo indexado. Si uno hace el cálculo así rápido, son $100 en 20 años, ¿no? 12 meses, 20 años, son 240 por 100, eso me da $24.000. Acá hemos puesto que hay casi 25, déjenme recordar. Sí, $26.000. ¿Por qué? Porque te pagan una tasa de interés pequeña cuando uno tiene el dinero en una cuenta de ahorros. Pero también hay ciertos costos de mantenimiento y demás. Normalmente no ganas nada. Si tú lo pusieras esos mismos $100 en algún fondo, lo invertirías, la proyección sería $58.000. Obviamente esto es a largo plazo, ¿no? Un negocio tal vez podría ser algo más a corto plazo, pero es más riesgoso que el dinero se pueda perder. Pero suponiendo este caso, esos $24.000 se transformaron en $58.000. Y uno diría, bueno, pero eso se multiplicó por 2 punto algo, o sea, pasó de 24 a 58, eso es más del doble en el tiempo. Y el tema es que el dinero tiene valor en el tiempo, o sea, nosotros en Ecuador somos bendecidos con la dolarización, se podría decir. ¿Por qué? Porque nuestro dinero casi no pierde valor, la inflación es muy pequeña, 2%, 3%, y cuando comienzan a subir los precios nos estamos quejando que subió el precio de la cebolla. Pero en otros países es muy complicado, es decir, hay que tener mucha más inventiva, hay que tener mucha más creatividad para saber dónde tienes tu dinero, porque la inflación es del 20, 30, 40% por mes. Es decir, cada mes tu dinero pierde 40% del valor. Pero bueno, ese no es nuestro caso. Entonces, ahorrar es simplemente algo plano. Invertir es multiplicar. Y acá voy a hablar de una sola experiencia, pero voy a abarcar 3 reglas de oro, que se las voy a ir mencionando luego. Siempre que le propongan un negocio, y ojo, el hecho de que tengan ahorros les va a permitir tomar las oportunidades. A veces alguien dice, no, qué suerte que tuvo el vecino. No, no suerte, estaba preparado. La suerte favorece a los hombres preparados. Si uno tiene, por ejemplo, ahorros y se le presenta una oportunidad de inversión, un buen negocio, algo que te va a dar riqueza, la vas a poder efectuar. Por decirles, bueno, este es un caso ya no de Ecuador, pero de Estados Unidos. En la gran crisis inmobiliaria de Estados Unidos, los precios de las casas eran sumamente bajos, dado que la gente no pagaba sus hipotecas. Entonces lo que pasó fue que mucha gente que tenía el dinero en ese momento, ojo, en la crisis de Estados Unidos, de hecho crisis mundial para todo el mundo, la gente no tenía dinero, pero el que tenía dinero compró. Y hoy, 2023, esas propiedades valen muchísimo más de lo que valían en ese momento. Están ganando muy buena renta, etc. Entonces, esa, por ejemplo, fue una oportunidad que no la pudo tomar el que no estaba preparado. Pero bueno, cuando vamos a invertir o vamos a hacer un negocio, siempre hay que hacerlo con sabiduría, sin tanta avaricia también a veces, porque
estas ganancias muy rápidas, como que, te duplico tu dinero en una semana, tú dices, pero ¿cómo? O sea, ese negocio es demasiado bueno para ser real. ¿Cuál es el truco? Siempre hay que preguntar, a ver, ¿y cuál es el truco de todo esto? O sea, ¿cómo me vas a duplicar mi dinero en una semana? Y nos ha pasado en nuestra historia reciente del Ecuador, donde, no sé, se van a reír de esto, pero estaba Don Nasa ahí haciendo negocio, te duplico el dinero en una semana, y la gente iba, hacía filas enormes para poner su dinero, cuando claramente era una estafa. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestro dinero, que nos costó tiempo conseguir, nos costó trabajo y esfuerzo. Entonces hay que ser muy cuidadosos y sabios en dónde lo invertimos. Y bueno, un poco de lo mismo, el dinero se escapa si lo inviertes en empresas que no son familiares a ti. O sea, si tú no conoces, si tú, bueno, tienes conocimiento, por ejemplo, en pastelería y quieres invertir en algún negocio de postres, para poner un ejemplo, bueno, vas a saber cómo llevarlo. Pero si tú, por ejemplo, no sabes ni pío de mecánica y dices, bueno, te vamos a poner el negocio de un taller mecánico, no sabes nada. El señor te puede decir, no, es que se dañó esto, y tú vas a decir, bueno, arréglelo, porque la verdad es que yo no sé nada. Entonces hay que saber dónde invertimos nuestro dinero. Y la otra es, no seas codicioso, que es lo que hablábamos de Don Nasa. No esperes ganancias imposibles, estas estafas de internet y demás, ¿no? Ahora algo que cuando tenía algunos compañeros me decían, bueno, pero vamos a hablar de la deuda. Bueno, sí, vamos a hablar de la deuda. Es como, ¿y cómo salgo del tema de la tarjeta de crédito? Bueno, aquí estamos. Hay una sección sobre el manejo de la deuda. Lo que les acabo de dar antes son, digamos, un conocimiento un poco más teórico, guías y consejos. Pero hay que ser creativos y hay que hacerse el examen. Más tarde les voy a mostrar cómo hacerse el examen. Y ahora sobre la deuda, lo más importante es empezar por el principio, como dicen por ahí. Hay que entender los componentes de la deuda. Si no entendemos cómo funciona la deuda, cómo funcionan los intereses, hay que empezarnos a instruir. Les voy a decir algo. ¿Ustedes recuerdan cómo es el logo de Mastercard, por ejemplo? El de Mastercard es, hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar. Para todo lo demás, usa Mastercard. Bueno, algo interesantísimo de los loans de las tarjetas de crédito es que te invitan a vivir la vida casi que sin ninguna responsabilidad. No importa lo que hagas, nada te va a quitar lo vivido. Para todo lo demás existe Mastercard. Bueno, el tema es que casi en todas las cosas de la vida nos piden una licencia, nos piden aprender algo para poder usar. Por ejemplo, queremos conducir un auto, licencia. Hay que aprender. Y no te dan el permiso si no vas a la escuela. Pero al momento de darte la deuda, de darte una tarjeta, te dicen, toma, ahí está tu tarjeta. Allá tú. No, nos quieren así un poco tontitos el sistema, no nos quieren con mucho conocimiento, porque saben que con un poco más de conocimiento uno podría usarlas de manera más inteligente. Y de hecho, los eslogans son muy provocativos a invitarte a gastar, sin ninguna preocupación. Las preocupaciones y el estrés vienen después, pero bueno, aquí estamos para eso. Entonces, los componentes de la deuda. Lo primero es el monto que vas a prestar. Esa es la que normalmente siempre sabemos. La tasa de interés, más o menos, no siempre estamos claros cuál es la tasa, o no nos la preguntamos. ¿Qué es lo que siempre vemos? La cuota. La cuota y cuántas cuotas, ¿qué es el plazo? 24 cuotitas, o 12 cuotitas, 36 cuotitas. Y otro componente que a veces está medio oculto son cargos adicionales que pueden estar dentro de tu deuda. Y la variable clave de todo esto es el plazo, ¿eh? Que normalmente está medio oculto, igual que los cargos. Tú dices, a ver, aquí tengo un ejemplo, vamos a comprar un auto entre todos. Supongamos que el auto cuesta $20.000. Ojo, confíen, ni se preocupen en los números, ¿ah? Confíen en mí. Sigamos el ejemplo que es más... imaginemos que nos estamos tomando un café y me están contando cómo nos vamos a comprar el auto. Entonces teníamos $4.000 ahorrados
y de estos 4.000 los vamos a usar como una entrada para comprar el vehículo. Significa que tenemos el 20% del vehículo. Pero bueno, nos acercamos a un banco y decimos, bueno, queremos comprar un vehículo, darnos un crédito vehicular, y el banco les dice, sí, pero está aprobado, tiene excelentes referencias crediticias porque ha tomado el curso de finanzas sin estrés, pero bueno, el auto realmente no va a ser suyo hasta que lo termine de pagar, entonces necesitamos que por 3, 5, el monto que usted quiera, el tiempo que usted quiera pagarlo, necesitamos que ponga un seguro para poder garantizar que el auto, mientras sea nuestro, nos lo pueda cubrir algún daño, alguna eventualidad. Entonces, bueno, está bien. Voy a comprar el auto, supongamos el peor de los casos, a 6 años. Entonces, bueno, el seguro cuesta $700, supongamos, por año. Y en 6 años son 4.200. El banco dice, perfecto, pero tiene que pagarlo ahora. ¿Ah? Entonces, bueno, no tengo. Yo te lo financio, yo te lo presto, no te preocupes. Te lo pongo dentro de tu tabla de amortización. Esa es la clave. ¿Ah? Cuando digan, ¿dónde está? Dentro de su tabla de amortización. Significa que ya no le prestaron 16, sino que les prestaron 20.200. Y quiere decir que ese dinero que ustedes prestaron adicional del carro para pagar el seguro, paga intereses. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Le dicen, bueno, su cuota es $445. Acá. Bueno, $445 en 12 por 72 cuotas son $32.000. Más los 4.000 que usted ya había pagado, tienes 36.000. Pero ¿cómo se hicieron 36.000 si el auto era de 20? Bueno, la primera respuesta es que son los intereses. Y la segunda son los intereses del seguro, más el financiamiento del seguro, que lo pagó por adelantado. Porque tranquilamente pudo haber pagado el seguro cada año, ¿no? Se acabó el seguro, renuevas, compras otro. Y bueno, ¿cuántas veces pagaste el auto? 1.80 veces. Es decir, casi 2 autos. Se compró uno usted y le compró uno al banco. Más o menos. Por ahí le repartieron algo el seguro. ¿Cómo hubiese sido la mejor estrategia para comprar este vehículo? Sabes que buscarnos una forma que no es la más recomendable, pero se las puedo contar. Hay momentos en que si uno tiene una buena entrada de dinero, y dependiendo del concesionario, les van a decir, yo se lo puedo autofinanciar. O sea, el crédito no te lo da el banco, sino que te lo da la casa comercial y te dan unos intereses mucho más rebajados porque estás aportando un valor del vehículo mucho más alto. Y otra forma es que el seguro lo cubres tú mismo. Puedo financiarlo también, en este caso que está hecho el segundo ejemplo, el de acá abajo, está comprado con una tarjeta de crédito, que más o menos tendrá la misma tasa de interés, porque es un que el que te van a dar por el auto. Pero en este caso, tú dices, ok, en términos de intereses es lo mismo, pero tú usas tu tarjeta o pides un crédito de consumo, compras el auto es propiedad legal tuya y no del banco, y tú decides cómo comprar el seguro, porque evidentemente sabemos que puede pasar una eventualidad, un choque, algo. Entonces, la cuota para el banco te va a salir 352 y no 445. Las mismas 72 cuotas. ¿Ah? Pero aparte, tú también pagaste los 4.200 del seguro por cada año. Cada año que pasó, compraste un seguro, lo renovaste, compraste un seguro, lo renovaste. Y les cuento que algunas compañías de seguro, yo lo he hecho, puedes pagar el seguro a 12 meses sin intereses. Quiere decir que compraste el seguro, pagaste cuotas sin ningún interés. Lo cual en el primer ejemplo se podría decir casi que es un robo. O sea, existen estas opciones en el mercado y acá me hicieron pagar de entrada el seguro de 6 años y esos 6 años pagan intereses. En cambio acá no, lo compré cada año, incluso si no me gustó ese seguro porque pasó algo y no me reayudaron, lo puedo cambiar. Y tengo la libertad de pagarlo en cuotas 12 meses sin ningún interés. Entonces, ¿qué pasó? Que el banco se llevó los 25.000 por un carro de un financiamiento de 16 y que le pagaste el seguro de los 4.200. Y acá generamos un primer ahorro. ¿Por qué? Porque no le costó 36 el vehículo, les costó 33.
Entonces ya te ahorraste 0.112 veces o $2.500. Es el mismo ejemplo, simplemente una estrategia distinta de cómo comprarlo. Y ahora, otra cosa que ustedes se van a dar cuenta es por qué entre más plazo, más veces pago el carro. Si pusiéramos 10 años, les aseguro que este número sería más grande. Entonces, otra cosa que nunca nos dicen es que a más plazo, a más tiempo, a más comodidad para pagar, más intereses se pagan. Pagas más veces el mismo bien. Trabajas más veces para el banco. Entonces, lo ideal normalmente es tratar de no sacar a tanto tiempo un bien, pero que la cuota sea cómoda, que nuestro flujo lo soporte. Y la otra es buscar la mejor estrategia para financiarlo. En este caso, el cargo escondido, oculto, era el seguro. Pero créanme que hay muchas formas inteligentes de darnos cargos extras dentro de las tablas de amortización. Entonces, siempre hay que estar muy informado. Créanme que una decisión como comprar un auto no se puede tomar a la ligera. Comprar una casa, comprar un bien de un costo importante, se tiene que analizar muchas veces. Yo hago cuadros Excel todo el tiempo, ¿eh? Y no solo en el trabajo. Bueno, acá hay el mismo ejemplo, pero con otras estrategias de financiamiento para que vayan entendiendo qué variables tienen que tocar para mejorar lo que usted termina pagando por el auto. Otra estrategia acá, el mismo ejemplo que ya teníamos, ¿no? Ya negociamos con el banco que no le vamos a pagar el seguro, lo vamos a financiar de otra forma. Vamos a pagar el seguro por nuestra cuenta. Pero ¿qué pasaría si yo, en lugar de haber ahorrado 4.000, me esperé un poco, empecé y ahorré y pude juntar el 50%, es decir, $10.000? Fíjense la diferencia de cuántas veces empezaste a pagar el carro. A los mismos 6 años, 1.50. A los 3 años, 1.24 contra 1.33. Un ahorro de 1.600. Entonces, para hacer el ejemplo uniforme, vamos a suponer igual el de 6 años. Fíjense en esta estrategia de no haber aceptado los cargos extras, haber dado un mayor monto de entrada. Es 1.50 veces el carro. Compró uno para usted y medio carro para el banco y para el seguro. Pero en comparación al primero, ya el ahorro se vuelve $6.000. 36 contra 30. Entonces, es el mismo ejemplo, pero vamos moviendo las variables, vamos estudiando cómo se mueve la deuda, cómo es la mejor forma de comprar este vehículo. ¿Ya? Antes de pasar a esto, hagamos un resumen. Variables clave, el plazo. A más plazo, más intereses. La tasa de interés es importante conocerla. Están reguladas en el Ecuador, no deberían de cobrarnos más de lo que está regulado. Saber si hay cargos ocultos y tratar de generar la mejor entrada posible para financiar un monto menor. Ahora bien, hablemos de las tarjetas de crédito. Esto creo que sí lo sabemos, pero igual vamos a repetirlo y refrescar. Existen 3 formas de pagar con la tarjeta de crédito: diferido con intereses, diferido sin intereses y el pago que le llaman corriente. Ahí he puesto unos sellitos grandes que dicen interest free. Quiere decir que está libre de intereses, no paga intereses. Y la tarjeta de crédito es una ayuda, es una herramienta, pero se vuelve un estrés cuando empezamos a usarlo mal. Por ejemplo, cuando uno paga las cosas, cuando dice pago corriente, quiere decir que tiene un mes de crédito. O sea, tienes un mes para poder pagar ese bien, lo que has comprado. Tienes un mes de crédito, totalmente gratis porque no te cobran intereses. Ahora, eso es una ayuda, pero normalmente yo he visto que lo que termina pasando es que nos gusta entrar al diferido porque es más cómodo y demás. Y el diferido sin intereses es como ahorrar. Entonces, cuando te digan, bueno, hay promociones, diferidos sin intereses, lo que termina pasando es que puedes diferirlo lo que tú quieras. Ojo, no hay que usar, hay que controlarlo, pero es igual a ahorrar.
Si me dicen 12 cuotas, es como que yo durante el año ahorré todos los meses un valor para comprar el bien. Generalmente hay que aprovechar esas ofertas. Acá hay mucha información de las tarjetas de crédito. Realmente lo que yo recomendaría de forma ideal es que aprendamos sobre interés compuesto. Ya les dije, para manejar les piden una licencia y que vayan a la escuela de conducción. Para manejar una tarjeta de crédito, ningún requisito. Entonces, lo ideal sería que aprendan algo de interés compuesto, de cómo funcionan los intereses, pero si es un poco complejo para usted, le voy a dar la solución, al menos para las tarjetas de crédito. Esto está en su estado de cuenta. O sea, es información que siempre está ahí disponible, pero tal vez no nos hemos detenido a leerla. De hecho, búsquenla. Si tienen Diners, este es del estado de cuenta de Diners. Entonces, el truco es, si yo voy a comprar algo, supongamos un iPhone otra vez, que tengo contra los iPhones, nada, de $1000, y lo difiero a 36 meses, voy a terminar pagando $1262. Es decir, la regla fácil es 36 meses, voy a pagar un 27% más. 24 meses, un 18% más. 12 meses, un 8% más. Eso significa que yo digo, ok, ¿cómo me sale la cuota? Usted hasta en su mente puede calcular la cuota. O con un celular. A ver, el iPhone vale 1000, lo financio 36 cuotas, pago 27, 2270. Ok, 1270 para 36, aproximadamente esa va a ser su cuota. Entonces, si aprendemos estos tips rápidos de más o menos cuánto interés voy a pagar de acuerdo al plazo, si se dan cuenta, el porcentaje va incrementando a mayor plazo. Volvemos al tema de los componentes de la deuda. Uno va pagando más veces el bien conforme uno extiende el plazo. Eso es claro. Y ahí están, uno tiene que aprenderse por lo menos 3 porcentajes, 27, 18, 8 o 9, redondeenlo. Y otro consejo que ustedes ya lo han de haber escuchado es no pagar el mínimo. Esto es un dato informativo que está en su estado de cuenta. Lo vamos a leer y a entender entre todos, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó acá? Acá hay un estado de cuenta donde te dicen, mira, tu mínimo es $636 por mes. Ese es tu mínimo, un mínimo alto, por cierto. Si pagas un 10% más de ese mínimo, te vas a ahorrar $78. Si pagas un 30% más de ese mínimo, te vas a ahorrar $90. Si pagas $50%, te vas a ahorrar $103. Pero si siempre pagas el mínimo, te vas a demorar 2.3 años en terminar de pagar esa deuda, que es un montón. Entonces, eso se transforma en una bola de nieve porque no es que uno no solamente paga el mínimo y no consume nada. Lo que termina pasando es que uno paga el mínimo y sigue consumiendo, y sigue consumiendo. Y ya les dije, a mayor tiempo, a más plazo, mayor tiempo, más intereses. Eso quiere decir que vamos a estar dentro de la carrera de la rata. Vamos a estar trabajando para pagar el mínimo, para que el siguiente mes nos vuelva a salir más deuda, más intereses y seguimos trabajando para el banco. Entonces, cuando digan, ay, chuta, voy a pagar el mínimo, acuérdense de la carrera de la rata. Creo que van a ustedes verse corriendo dentro de la ruedita de los hámsters y van a decir, no, voy a ver si hago un esfuerzo y pago un poco más. Acá hay otro mito de las tarjetas de crédito. Bueno, pero entonces, ¿qué hago? Pago, mi cuota me salió, por ejemplo, aquí son $17 la cuota, 17,59. Y te quedaban 32 de 36, te quedan 4 cuotas en este ejemplo. Y dices, oh, pero ya pues, o sea, me faltan $70. O en ese caso, $88. ¿Qué tal si pago los $88 ahora y ya no le debo nada a la tarjeta? Pues bien, no funciona así. Lo que está haciendo es, estás pagando los intereses por adelantado. Los intereses son lo que te cobra el banco por el tiempo extra que te da para pagar. Pero si tú haces esto, es como que él no te dio ningún servicio, pero y tú le pagaste los intereses. Entonces no sirvió de nada. Te estás autoestafando. ¿Qué es lo que uno debe hacer realmente? Si uno prepaga algo o paga por adelantado una deuda, lo que siempre debe pasar es que los intereses se reducen. Te deben perdonar intereses. Lo correcto con las tarjetas de crédito
es prepagar el diferido. Uno debe llamar al banco y decir, mira, quiero prepagar este diferido, la deuda es $70. Ah, ok, pero si lo prepaga le va a salir en 60, se va a ahorrar $10. Ok, tenga los 60. Ellos te hacen el trámite y tú pagas. O hay bancos que son mucho más prácticos y lo puedes hacer esto desde una app. Entonces uno, por ejemplo, Diners lo tiene, abres la app, marcas, quiero prepagar este diferido y pagas. Lo haces. Y sobre esto, antes de avanzar, hay otro mito que es, cuando uno tiene una tabla de amortización, hay que tener cuidado, porque cuando uno quiere pagar por anticipado algo, no es necesariamente el caso de las tarjetas, que está más regulado, es más automático todo. Por ejemplo, tiene una casa comercial, o tiene una hipoteca con un banco o algo, te pueden decir, bueno, pero entonces se lo aplico a las cuotas. No se lo pueden aplicar a la cuota. Nunca dejen que le apliquen su pago a la cuota, a más cuotas. Le adelanto 3 cuotas. Está bien, usted se va a tomar 3 meses, un respiro y todo, pero no, se lo deben de aplicar al capital, es decir, al valor que le falta por pagar del bien, porque la deuda se clasifica entre capital e intereses. Los intereses es lo que te están cobrando por el tiempo que te están dando. Entonces, si no vas a tomarte el tiempo, no te los deben de cobrar. La cuota se compone de las dos cosas, capital e interés. Dicho eso, vamos ya finalizando la charla, y podemos tener un tiempo para interactuar. Y aquí también otro mito es, la deuda no es mala. Siempre vemos como la deuda, algo malo. No, la deuda no es mala, realmente es mal administrada. Vamos a darles un ejemplo práctico, que de hecho lo tengo acá. Utiliza el crédito para generar más dinero. Supongamos que cojo la deuda más bien para consumir, para gastar, pero ¿qué pasa si cojo la deuda para comprar mercancía que luego la voy a hacer un negocio? Voy a tal vez ganarme un margen, me voy a ganar algo por vender, digamos, esos chocolates. Y con lo que me gané puedo pagar los intereses de la deuda y adicionalmente quedarme tal vez con un valor para mí. Y eso es un ingreso. Entonces, con el tiempo va a pasar que yo terminaré de pagar la deuda, pero ya monté el negocio. Ya monté el emprendimiento. Entonces, si lo que le genera el emprendimiento, la inversión, lo que fuere, es más rentable, genera más que lo que le cobra la deuda, no está mal usar la deuda para financiar ese tipo de inversiones. Luego, otros tips es que hay que identificar siempre cuánto es mi límite de endeudamiento, hasta cuánto me puedo endeudar, ¿no? Y la otra es, algunas veces, digamos, tenemos 5 deudas, 5 bancos distintos, 5 tarjetas distintas. Dice, un préstamo, pago una y ya no tengo 5 estrés, tengo uno solo. Bueno, sí, no le van a llamar 5 números de teléfono diferentes, pero el estrés de que si no pagas esa deuda es el mismo. De hecho, es hasta más grande. No funciona así. Pero si a la final no queda de otra y ya estás metido en esto, pues sigue siendo una opción. Ya les dije, si no hay miel, usen azúcar. Y normalmente dentro de estas metodologías, y qué lástima que el tiempo sea tan corto, llevamos casi una hora, es que hay 2 métodos para ahorrar, eliminando deudas. El método bola de nieve y el método de avalancha. Es muy parecido. El uno es, obviamente, esto lo puedes hacer siempre y cuando tengas flujo de caja positivo. Es decir, cuando comenzamos a ver los ingresos y los gastos, sí. Cuando te quede algo, porque con ese algo que te queda, tienes que empezar a aplicar estos métodos para salir de las deudas. Entonces, destinas una cantidad ahorrada cada mes, por eso digo, tienen que tener flujo de caja positivo, para pagar la deuda más pequeña. Es decir, no pagan el mínimo de esa deuda, sino que a esa deuda que es pequeña, pagan el valor completo. Y así mes a mes, hasta que los intereses vayan reduciéndose, se vaya reduciendo la deuda, y al final pues salgan más rápido. Se terminó esa, y como esa deuda les libera flujo, les libera una cantidad de dólares que ocupar para pagar la deuda, pueden destinarlos
a lo que tenían ya dedicado antes para los pagos de tarjetas, más ese excedente, ya tienen un valor mayor. Y ese valor mayor lo dedican para pagar otra deuda que sea un poco más grande. Y así sucesivamente. Como su nombre lo dice, bola de nieve, es como voy poco a poco pagando mis deudas, como cuando yo cojo una bolita de nieve y la voy dando vuelta, y se hace eso después una bola gigante. Es igual. El de la avalancha es que hay que organizarlos según cuál es la que más costo tiene. Entonces destino una parte de los ahorros a pagar una cuota mayor de la deuda más elevada. O sea, la deuda más cara. Entonces, como pago la deuda más cara, al salir más rápido de la deuda más cara, me va liberando flujo, me va liberando dólares para poder pagar las otras. Y así sucesivamente. Los métodos son bastante sencillos, hay que ser organizados y disciplinados, pero creo que la clave es que si se dan cuenta, dice ahorros, una parte de tus ahorros. Necesitas tener flujo de caja positivo. Significa que mis ingresos sean mayores que mis gastos. Si eso no se cumple, señores, la verdad es que siempre vas a estar metido en el camino de la rata. Y no hay una receta que pueda ayudarles. Este 50, 30, este 10% que les estoy recomendando no sirve de nada si no podemos llegar allá. Pero yo creo que los ecuatorianos somos muy creativos, somos muy inteligentes y también somos muy vivos, ¿no? Y yo creo que siempre que estemos muy claros, que ustedes que están tomando la charla, vamos a buscarle la vuelta. Hay que ser creativos, hay que autoexaminarse para poder saber qué está pasando con mis finanzas. Una vez que trazo un camino, que me ponga una meta de ahorro, que haga ciertos ajustes en los gastos, que deje de tomarme ese café, que deje de hacer esto, les aseguro que puede ser un poco un proceso medio doloroso, el ajuste al principio, pero no saben del estrés y del peso que se van a liberar cuando empiecen a seguir ese camino, cuando empiecen en lugar de generar intereses y en lugar de generar deudas y más gastos, empiecen a generar ingresos. Ustedes van a respirar, van a vivir el camino de las finanzas sin estrés. Hasta aquí llega la charla. Tengo acá un ejemplo, una ayuda que les voy a dejar, que lo van a poder consultar, me parece, en el portal de reclutamiento de TIA. Y se les voy a explicar, quisiera explicarles un poco la plantilla, una plantilla para que se puedan hacer el examen. El examen de cómo está mi salud financiera, ¿no? A mí me encanta mucho Game of Thrones, así que les he dejado ahí, no sabía qué nombre ponerle. Esta es una de las plantillas que yo uso. Mi plantilla tiene muchas más pestañas con cómo están calibrados los gastos, la tabla de amortización de la deuda y demás. Y mi novia me dice que soy el chico de los Excel, el morrito de los Excel, porque paso haciendo Excel y todo, pero es la forma, digamos, de saber y autoexaminarme. Cada cierto tiempo me gusta ver cómo están mis finanzas. Esto es totalmente, está dibujado, está puesto ahí con valores de ejemplos y demás, pero es la plantilla que yo normalmente uso. Está diseñado como para que sea un presupuesto familiar, donde cada persona tiene cierta independencia. Esto realmente es pues, aplicable para todos, porque dice ingresos 1, ingresos 2. Si no somos dos personas, simplemente borramos el ingresos 2, borramos la pestaña de acá y borramos la de gastos 2. Pero ¿cómo funciona esto? Bueno, aquí uno tiene que colocar, o en el mes que uno empiece, cuánto dinero tengo en el banco. Si no tengo, 0. Si tengo algo, un valor. Luego voy planificando cuáles son mis ingresos. Si trabajo en relación de dependencia, si no son un poco variables, tengo que ponerme un presupuesto, ver cuánto vendo, cuánto consigo por mes y irlo moldeando. Realmente si trabajo en relación de dependencia, por ejemplo, para alguien más, planifico mis décimos, mis beneficios, mis bonos, los impuestos, al aporte al IES, lo demás, si tengo un seguro. Y esto les va a ayudar a que lo calculen. Se va a ir poniendo acá. Lo mismo en los gastos. Es decir, a ver, ¿cuánto gasto en vivienda? Por ejemplo, ¿cuánto gasto en alícuota?
en transporte. Esta plantilla está diseñada, como les decía, que el ahorro lo considera un gasto. Es decir, de entrada, ustedes podrían decir, uy, estoy esperando que llegue fin de mes porque no me alcanzó. Sí, 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 no le alcanzó, pero usted tiene una bóveda, así, una cuenta segura donde creo que botó la clave y no tiene tarjeta de retiro y la tiene ahí bajo llave. Y eso es como que funciona como un gasto, pero realmente estás guardando dinero y tal vez lo estás multiplicando, lo estás invirtiendo en un fondo, lo estás invirtiendo o estás esperando que llegue la oportunidad correcta, pero vas a estar preparado. Entonces, la plantilla funciona como que el ahorro está programado como un gasto. Luego hay más cosas, bueno, hay diferentes tipos de gastos, lo pueden cambiar, es decir, si no pagan parqueo, si no pagan el seguro, lo que fuere, lo van modificando, cambian las categorías y pueden ir viendo sus tendencias en estos pequeños gráficos, ven cuánto van a ganar en el año, cuánto van a gastar en el año, vacaciones, le cambio aquí. Y la idea es ir viendo, lo importante es ver mis ingresos, por ejemplo acá, 1.500, pero mis gastos son 1.900, wow. ¿Qué es lo que pasó con mi flujo de caja? Si tenía 4.000 en el banco guardados, bueno, mi flujo de caja se hizo negativo. El mes fue negativo, perdí plata. Para los que han trabajado en empresas y para los que han trabajado en algún lugar donde han hecho un estado de resultados, dicen, no, pero mi PIG, mi estado de resultados es negativo. ¿Por qué creen que las empresas se enfocan tanto en tener un PIG positivo? Porque eso los alimenta, les da flujo, y el flujo les da la vida para poder operar. Y lo mismo para nosotros. Entonces, si nosotros vemos que nuestro estado de resultados es negativo, tenemos que tomar medidas, tenemos que ver en qué ahorramos, tenemos que ver cómo uno está, ok, o sea, si no gasto menos, entonces tengo que vender más. Eso es un negocio, pero en mi vida, si mi ingreso es fijo, entonces, no, tengo que buscar otra forma de generar otros ingresos. Es exactamente igual. Este caso, por ejemplo, flujo de caja negativo. ¿Qué creen que pasa con esta línea de financiamiento que la tengo en blanco a propósito para poderles explicar? Ok, ¿cómo pagué eso? Pude haberlo pagado de dos formas. Pude haber hecho un retiro de mi cuenta de ahorros, y eso yo lo sé porque tengo que cuadrar al final del mes cuánto ahorro quedó en mi cuenta. Si realmente quedaron los $366.69.97, el financiamiento es cero, porque no pedí prestado, lo usé de mis ahorros. Pero si me sobraron, supongamos, los mismos 4.045, yo debería decir que es los 375,03, significa que los tomé prestados. Y aquí yo voy cuadrando cuánta plata voy tomando prestada. Si aquí me sobró dinero, vamos a ver aquí, no financié nada, lo tomé de mis ahorros. Y aquí me sobró dinero, dense en cuenta, 490 me sobraron. Ok, y tengo en la cuenta 4.165. Bueno, no. En la cuenta tengo lo mismo que tenía al inicio del mes, 3.675. Quiere decir que esos 490 los usé para pagar deuda. Ok, menos 490,06. Ahí salió algo. Ya. Quiere decir que y con eso voy cuadrando mi saldo inicial y mi saldo final, pero aparte voy teniendo noción, voy teniendo conocimiento de cómo va mi deuda. En otra pestaña podría decir, a ver, ¿cuál es mi saldo de deuda cuando empecé a hacer el presupuesto? Le voy sumando las variaciones y voy cuadrando y voy viendo cuánto tengo de deuda. Y esto se transforma en lo que hablamos hoy en la clase. Mi estado de ingresos y gastos y mi estado de activos y pasivos. Podría diseñar y comenzar a hacer una cuenta de cuáles son mis activos, cuánto dinero me están generando mis activos. Pero bueno, el Excel es un mundo. Ahí el Excel aguanta todo, dicen veces. Entonces les dejo esa plantilla, la pueden modificar, digamos, sirve como una ayuda. Les solicitamos que nos ayuden con una encuesta de calificación acerca de nuestra segunda charla. Bueno, mientras responden la pregunta, me gustaría un poco darles unas palabras. Les quiero agradecer muchísimo por haber participado en esta charla, por haberse dado el tiempo. Ya sabemos que el tiempo es dinero. Pero en todo caso creo que ha sido un tiempo bien invertido.
y espero haberles dado ciertas herramientas y los conocimientos necesarios para que, como digo, se puedan orientar, puedan tomar buenas decisiones y vivan sus finanzas sin estrés. Muchísimas gracias. Listo, gracias Clifford. De igual manera les voy a solicitar a todos que nos ayuden encendiendo sus cámaras. Tenemos las cámaras habilitadas para poder tomar una foto de manera grupal. Y Clifford, tu ayuda por favor dejando de compartir para poder tomar la foto. Listo, muchas gracias a todos. Con eso estamos culminando. Y les quería agradecer también por nuestra parte, pues gracias a todos por asistir a la segunda charla de Teoría en Acción. Para poder revisar el repositorio en todas nuestras charlas, incluso también pueden tener acceso a la plantilla que nos estaba comentando Clifford de presupuesto, deben registrarse en nuestro portal reclutamiento.tia.com.es y de igual manera los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Almacenes TIA para que estén pendientes de las próximas charlas de Teoría en Acción. Gracias a todos por participar y por conectarse. Muchas gracias.